Chef, buenos días. ¿Cómo ha estado usted aquí en Cocina para Principiantes? Muy bien, buenos días. Qué bueno empezar otro video. Ya, y ahora sí un video especial porque nos han preguntado sobre todo con respecto a la curación de ollas. Ya tenemos las primeras personas que nos están pidiendo algo más especializado para poder saber cómo curar las ollas de la manera correcta y cómo se maneja el curado dependiendo de qué tipo de ollas son. Entonces, chef, yo le tengo aquí unas preguntas que me hicieron dentro de lo que fueron los comentarios de los videos. Uno de esos es cómo se curan y si todas las ollas, primero que nada, si todas las ollas se curan de la misma forma. Bueno, es indispensable reconocer el hecho de que por más comerciales que sean, todas las ollas de barro se tienen que curar, porque a final de cuentas no conocemos si tiene algún pequeño desperfecto o si tiene alguna zona de la propia olla que habrá que limpiar o habrá que cerciorarse de que no se vaya a pegar algo cuando se esté cocinando, perdón, en ella, ¿no? Hay muchos factores que determinan la dificultad para poder trabajar con este utensilio porque se puede romper en cualquier instante si no se trabaja de la manera adecuada. Ok. Ahora, chef, por ejemplo, algo que yo he notado es que hay ollas que de aluminio y de acero, bueno, el acero habíamos platicado la manera correcta, pero también se deben de curar. ¿El acero? Ajá. Y el Sí, aluminio. ajá. Bueno, el aluminio no como tal, al final de cuentas es uno de los utensilios en los que es más difícil que se pegue algo. Más bien sería cuidar no usarlo en unas temperaturas muy altas para evitar que se ablande el aluminio, que posteriormente se haga como abombado y empiece a deformarse como tal. Pero hablando del acero, ese sí requiere un curado, que yo le había comentado el video pasado, que era a base de algún tipo de aceite para que con el paso del tiempo se hiciera una capa protectora y evitara que productos adelante cocinados ahí no se pegaran. De ahí porque es tan indispensable. Bueno, y por ejemplo, una olla de frijoles o una olla, por ejemplo, una olla alta de menudo, todas esas que son de barro, que son grandotas, ¿se curan de la misma forma que las ollas pequeñitas o bajitas, por llamarlo así? Tiene mucho que ver el volumen que contenga cada olla. Usualmente las ollas que son como chaparras o delgaditas, estas que son cazuelas más bien, estas requieren un curado distinto en comparación de las ollas profundas que se utilizan para cocer frijoles o habas, cosas así. Estos requieren de más líquido y por ende la distribución de calor es distinta. Hay que recordar que el agua es uno de los mejores conductores de calor en comparación, por ejemplo, de una olla de barro, que son un poquito más angostas, más pequeñas, y esta es la distribución de calor es distinta porque no contienen tantos líquidos. Entonces, su manera de curar tiene que ser distinta. Bueno, vamos a empezar por un paso, chef. Ahora sí que vámonos por pasos. A mí me gustaría que nos dijeras primero de las ollas que son cazuelas, cómo la podemos curar, pero paso a paso, para que la gente pueda tener una guía y decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esto y esto, y entonces ya vamos a poder tener un resultado. Y sobre todo, si tiene que tener alguna tonalidad, algún tiempo de curado, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las ollas bajitas, yo imagino que el barro, el hierro, se curan de la misma manera. Sí, digo, a final de cuentas, existen muchos métodos para curar, porque esto tiene mucho que ver con la propia cultura o la tradición que se tenga de familia con familia. En mi caso, yo recomiendo más utilizar, porque hay mucha gente que lo cura con agua, con algún tipo de líquido como tal, y yo recomiendo enteramente, si se trata de cazuelas y de aceros, que se trabaje con un medio graso. ¿Sí? El medio graso es impermeable y es muy necesario porque al final de cuentas cuando se manejan estos dos instrumentos tienen un calor directo y potencializa. O sea, es demasiado caliente y tarda mucho en bajar la temperatura. Si pones agua, el agua se va a evaporar y posteriormente se va a empezar a estriar el barro. De ahí el problema. Entonces yo recomendaría ya sea manteca vegetal, manteca animal
o aceite, que es uno de las grasas o aceites que son más tolerables al calor. Yo recomiendo que se deje quemar. No es tal como de que se deje quemar como la palabra, sino es más bien, llega un punto en el que el aceite empieza a soltar como una especie de vapor, que son estas grasas que se empiezan a diluir. Y yo lo que recomendaría es que se tomara el caso y se embarrara por toda la parte interna el aceite. No pasa nada con el hecho de que el calor empiece a hacer que baje el aceite, porque al final de cuentas la parte del suelo o la parte baja donde está en contacto directo con el calor es la que queremos que menos se pegue, porque ahí es donde estás trabajando directamente el alimento. Pero es bueno que cubras toda la parte de adentro de la olla para que quede protegida en caso de que a lo mejor estés trabajando con una cantidad muy grande de algún tipo de proteína o vegetal. Entonces, bueno, se cubre, se prende la estufa, o ya sé que sea en leña o algo así, no pasa nada. Se pone directamente ahí y se empieza a ver cómo sale esta especie como de humo pequeño. No es constante, no es fuerte, simplemente empiezas a notar cuando se calienta mucho el aceite. ¿Sí? No, obviamente el aceite no hierve, es más bien como una especie de evaporación por los medios grasos. Hasta ese momento es cuando se considera que tu olla está bien curada. Le vas a apagar, la vas a dejar enfriar, obviamente para evitar algún choque de temperatura que pueda hacer que se rompa esta cazuela. Y una vez que haya llegado a la temperatura ambiente, obviamente los aceites no hay que tirarlos directamente en el drenaje. Entonces, tómanos una servilleta, un papelito, absorbes lo más que puedas de este aceite, que es un aceite ya quemado que no se debe de utilizar más adelante. Lo tiras a la basura y ya después lavas tu olla de una manera normal y la dejas escurrir. Esto hablando de las ollas, tanto las ollas, hablando de las cazuelas de barro y los aceros como tal, porque el acero lleva el mismo proceso. Ah, muy interesante. Chef, y la siguiente pregunta, por ejemplo, si yo quiero curar una olla alta, ¿cómo le podemos hacer? ¿Y qué es lo que nos recomiendas? Bueno, ya si hablamos de una olla alta, esta requiere de más líquido. Es muy raro o casi imposible que utilices algún medio graso y una proteína, sobre todo porque el calor no se va a distribuir bien. Si se dan cuenta, las ollas que son altas, no solamente de barro, de cualquier tipo de material, son altas porque permiten que el agua no se evapore tan rápido. Y aparte, estas van adicionadas de una tapa, lo que hace una especie de ciclo dentro de la olla para evitar que se elimine de una manera constante el agua. Entonces, para esta clase de ollas, que son ollas profundas, yo recomiendo mucho curarlas con agua y una especie, algún sabor muy suave, ya sea laurel, manzanilla, a lo mejor puede servir, si lo van a usar como para cosas dulces, no sé, algún ponche o que vayan a hacer atole, puede ser anís. Y esto es como nada más para penetrar alguna esencia, solo en caso de que utilices esta olla para algún producto y no quede permeable a esto. Supongamos, haces unos frijoles y no la has curado la olla, entonces esta olla siempre te va a oler a frijoles. Así quieras hacer un atole ahí o quieras hacer más frijoles. Si tú la tienes destinada para los frijoles, bueno, adelante. Pero yo recomiendo enteramente que, para empezar, no es muy típico que las personas que no tengan como tanto conocimiento o que cocinen lo básico dentro de sus cocinas, no tienen tanta variedad de ollas. Usualmente esta olla la utilizan para todo. Entonces es mejor darle un sabor neutro o una esencia neutra, ya sea un laurel o una manzanilla. Solo se deja hervir hasta que se concentre. Este propio se hace un té, inclusive este té lo pueden utilizar en las plantas, no pasa nada, obviamente hay que dejarlo enfriar y posteriormente lo lavan y lo dejan escurrir de manera normal. Chef, interesante. De hecho, pues ahora sí que no sabíamos cuál era el proceso de curado. Creo que es algo que todo mundo deberíamos de entender y manejar, ¿no? Pues ahora sí que le agradezco por este video extra que estamos haciendo para resolver las preguntas de las personas. Y bueno, por mi parte es todo, Chef. No sé si quiere agregar alguna otra cosa.
Pues de momento no se me ocurre nada, pero a final de cuentas, bueno, vuelvo a lo mismo. Cualquier duda que pueda suceder, yo no tengo ningún problema en poder solucionarla, lo que esté a mi alcance y lo que no lo investigamos es lo de menos. Y bueno, pues esperemos que sigan surgiendo dudas para que podamos tener más de qué hablar. Pero pues es todo, Cocina para Principiantes. Nos vemos la siguiente edición. Hasta luego, chef. Hasta luego.